Bien, bien chicos. Bueno, entonces cuando hablamos de encefalitis viral en sí, es una inflamación del parénquima cerebral asociada a la disfunción cerebral, ¿no? Eso principalmente que tienen que tener en cuenta, que hay lo que es una disfunción cerebral. Y la de las principales causas que tenemos son, bueno, en la parte viral tenemos varicela zoster, arbovirus, pero el principal es el virus de herpes simple tipo 1. Ya tenemos tipo 1, tipo 2, pero más frecuente es el virus herpes simple tipo 1, la cual nos va a producir lo que es una encefalitis esporádica, ya por eso es lo que más es más frecuente. En cambio, por ejemplo, también el libro nos menciona que los arbovirus vienen a producir lo que es la encefalitis del Nilo Occidental, pero más frecuente estos en pacientes que provienen de, o bueno, que son de África netamente, ¿no? Entonces, eso, más que nada. Otras patologías también, por ejemplo, que se puede producir encefalitis por garrapatas, por dengue, más que nada, por ejemplo, en el territorio de Brasil, así lo menciona el libro. Y lo que vamos a estudiar es el virus de herpes simple, ¿no? Entonces, principalmente quiero que tengan en cuenta desde ya que la encefalitis es más que nada lo que es una disfunción encefálica, que lo vamos a describir más a detalle para que tengan en cuenta, por ejemplo, cómo es un paciente robot, más fiebre, ¿no? Asociado a fiebre. También tener en cuenta que hacer lo que es una encefalitis no hay signos meningios, tampoco hay rigidez de nuca, por ende, pero si no hay un buen tratamiento o evoluciona, puede producir lo que es una meningoencefalitis, ¿ya? Necrotizante hemorrágica. Eso tengan en cuenta esta terminología de lo que es meningoencefalitis, ¿no? Que aparte de también tener afectación del encéfalo, también tenemos lo que es afectación de las meninges, ¿no? Y eso, por ejemplo, en lo que les ponen en los casitos de COE, lo que es la meningoencefalitis tuberculosa. Ya, así que ese terminito, acuérdese. Bien, entonces, ¿qué es la característica de una encefalitis viral? Es que principalmente se va a afectar eh, lo que son las estructuras límbicas. ¿Ya? Bien, las estructuras límbicas, en donde tenemos lo que es principalmente el lóbulo temporal mesial, la amígdala, hipocampo y también lo que es el hipotálamo. Ya, si ustedes les preguntan, por ejemplo, les puse en el WhatsApp, la territorio, digamos, anatómico más afectado viene a ser lo que es el lóbulo temporal. ¿Ya? Esa es una pregunta que les he puesto, pregunta de pasito. ¿Ok? Entonces, por ende, va a tener lo que es alteraciones tanto del lenguaje, pero principalmente nosotros lo podemos evidenciar al ojo, si se puede denominar así, cuando hay cuadros, por ejemplo, de pseudo psiquiátricos. ¿Ya? Ahora sí, agudos. Bien, entonces, antes de iniciar a ver todos, por ejemplo, su clínica, su diagnóstico, su laboratorio, he traído acá lo que es un paciente robot, que lo vamos a detallar más bonito para que en sí, cuando les vengan preguntas de examen, lo saquen al toque, ¿ya? Entonces, como nosotros ya sabemos que la encefalitis va a tener lo que son cuadros agudos de pseudopsiquiátricos, es por ende que el paciente va a presentar, por ejemplo, alucinaciones olfáticas o también gustativas, inclusivemente el delirio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de encefalitis herpética, ustedes saben que bien tenemos encefalitis herpética tipo 1 y tipo 2, pero la más frecuente en el adulto es la de tipo 1 en el adulto. Pero cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un neonato, un 80% de los casos viene a ser por el virus herpes simple de tipo 2. ¿Ok? Entonces, esta se va a asociar más que nada principalmente al herpes genital. Entonces, ustedes se ponen a pensar por qué, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, un paciente embarazada que tenga a nivel, por ejemplo, vaginal, lo que es, o en el conducto vaginal, tenga lo que es la infección por herpes simple. Entonces, finalmente, a la hora de dar a luz, empieza a tener lo que es un roce, el feto, ¿no? Entonces, eso genera que el paciente, bueno, el niñito, más que nada el neonato, se contagie, ¿no? Y por eso es que va a presentar un niñito menor lo que es una encefalitis herpética. Bien, entonces la presentación son de distintas formas, ¿no? Un tercio de los casos viene a ser en menos de 20 años debido a lo que es una primoinfección. O sea, hace una referencia que apenas tenga lo que es una infección por herpes simples, tanto, por ejemplo, de las diferentes formas que vamos a ver acá, tanto sea de un síndrome similar a mononucleosis, inclusive, por ejemplo, de transmisión por contacto, secreciones y respiraciones salivales, y ahí mismo que el paciente, a pesar de que tenga la clínica de herpes, como ya lo reconocen en medicina 1, entonces este también hace lo que es una encefalitis. A eso le denominamos lo que es la primoinfección, ¿no? Luego, el resto de los casos es cuando hay lo que es una reactivación vírica, ¿no? O sea, es más frecuente que un paciente que haya sido infectado o bueno, haya tenido lo que es una primoinfección en la juventud, esto en la adultez genere lo que es una reactivación y por ende generando lo que es una encefalitis herpética, ¿no?
Entonces, principalmente, por eso nos menciona que el 80% de los adultos vienen a ser seropositivos para el virus de herpes simple, ya que esto se encuentra almacenado, ya que lo vamos a explicar en la fisiopatología más bonito. Y esto se debe, por ejemplo, a un cuadro de primo infección, lo que es la gingivoestomitis, ¿no? Estomatitis, perdón. Bien. Entonces, esto es lo que nos produce principalmente lo que es una infección o, bueno, una primo infección por virus de herpes simple, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿Cuáles son las características? Principalmente es que este virus puede, o bueno, una encefalitis herpética puede presentarse en cualquier época del año. O sea, la presentación clínica no varía tanto si es, por ejemplo, verano o invierno, como otras patologías que le hemos ido desarrollando, y afecta por igual en ambos sexos. Y lo más importante es tener en cuenta que no es transmitible, ¿no? Que un paciente con encefalitis herpética, por ejemplo, se ponen a pensar, ¿no? Si puede contagiar o no, pues no, no es transmisible. Bien, entonces aquí les traigo un poquito de su fisiopatología para que lo entiendan, bien a detalle, bien bonito. Es que principalmente es que nosotros vamos a tener tanto una infección por el virus herpes simple de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? El de tipo 1 principalmente va a afectar lo que es la mucosa oral o ocular. Entonces esto va a generar lo que es una penetración de esta mucosa, y el virus de tipo 2 va a generar lo que es una infección por la mucosa genital, lo que les dije acá, ¿no? Por ejemplo, lo que es asociado a neonatos por el canal de parto, ¿no? Entonces, ¿eso qué sucede? Que finalmente va a ser transportado por medio de lo que es este virus por los axones sensitivos. ¿Listo? ¿Y esto a dónde se le lleva? Principalmente a los ganglios, por ejemplo, el que más predomina aquí es el ganglio trigeminal, ¿ya? Entonces también puede estar afectación, por ejemplo, del ganglio germinal, del tronco cerebral o inclusivemente directamente al cerebro. Entonces, en estos ganglios, ustedes saben que cualquier virus puede generar tipo latente, puede estar permaneciente por más de años, o sea, sin generar lo que es una afectación en sí o una afectación sistémica, ¿no? Esto finalmente puede estar por un montón de años inactivo o en latencia, y finalmente hasta cuando un paciente, por ejemplo, es sometido a una quimioterapia, a tratamiento con glucocorticoides, o de la nada se presenta otra infección que disminuye lo que es la defensa del propio organismo, es donde se va a producir lo que es la reactivación, ¿no? Entonces, una vez que se produce lo que es la reactivación, es en donde se va a ver lo que es la afectación, bueno, a nivel del encéfalo, ¿no? La encefalitis. Y un paciente que tenga una encefalitis es porque ya está presentando lo que es un daño neuronal. Y esto puede ser tanto un daño necrótico, hemorrágico o inclusivemente desmielinizante, ¿no? Y es por eso que digamos que esto hace lo que es una infección, el paciente va a tener lo que es una inflamación. Y es un criterio, por ejemplo, al nivel de la resonancia magnética, que nosotros podemos ver hiperintensidades, ya que hace una referencia de que hay lo que es una inflamación, ¿no? Propiamente lo dice, lo que es la definición de encefalitis viral, inflamación aguda. ¿Ok? Entonces, eso es más que nada que tengan en cuenta en la acerca de la fisiopatología, y es que, tanto ya les dije que hay tanto virus, diferentes tipos de virus que pueden producir lo que es una encefalitis viral, y es por eso que tanto la parte clínica no es tan específico de decir que, por ejemplo, es tal virus o otro virus el que lo está produciendo. Una infección viral es totalmente difícil de identificar qué tipo de virus simplemente con la clínica, ¿no? Entonces, por ende, se entran lo que son los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, ¿no? La clínica. Principalmente al inicio o una presentación, encefalitis herpética se puede presentar un cuadro similar a una gripe, y es por eso que se le denomina lo que es pseudogripal. ¿Ya? Eso, por ejemplo, que tenga el paciente empiece a tener fiebre, malestar general, inclusivemente cefalea. ¿Listo? Pero una vez que se presenten lo que son los síntomas neurológicos, tengan en cuenta que la presentación es muy brusca. O sea, el paciente que te dice cuando llega al casito, bueno, a la clínica o al consultorio o de emergencia, principalmente es traído por un familiar. Entonces tú lo vas a ir preguntando al paciente qué es lo que, bueno, al familiar, ¿no? ¿Cómo ha estado su familiar? ¿Cómo ha estado? ¿Qué se ha presentado? ¿O cuáles son los síntomas que ha tenido? ¿Ok? Entonces, aquí esto puede ser, por ejemplo, que una vez que tenga ya los síntomas pseudogripales, empiece a presentar cefalea. Lo más importante aquí, lo que es el trastorno de la conciencia y del comportamiento, ¿ya? Hay confusión, alucinaciones, lo que ya les dije, e inclusivamente puede presentarse en una crisis epiléptica. Y para preguntas, por ejemplo, de rotación o en todo caso en la parte de su clínica, cuando están rotando con los doctores,
Esto es una escala de cómo se va presentando mayormente la presentación de la clínica de una encefalitis, ¿ya? Tengan en cuenta que casi el 100% de los casos, esta va a presentar lo que es una alteración de la conciencia, ¿ya? Característico. Hay también fiebre, cefalea, cambios de personalidad, crisis epilépticas, inclusivemente lo que es una focalidad neurológica, por ejemplo, lo que es una afasia, ¿no? ¿Listo? Entonces, este es un paciente robot que les he traído, ¿no? Acá les dicen, ¿no? Paciente masculino de 35 años, previamente sano, consulta por fiebre. Ya les dije, principalmente fiebre puede presentar el paciente, ¿no? Fiebre de 2 días de evolución, 2 días, digamos que este es un cuadro agudo, ¿listo? Acompañada de cefalea intensa, confusión, alteraciones del lenguaje, disartria y afasia, lo que les dije, y convulsiones, también está convulsionando el paciente, ¿no? Su familia refiere, eso tengan en cuenta este datito, su familia, porque el paciente les va a llegar inconsciente, ¿ya? Le va a llegar con lo que es un trastorno de conciencia, por sus propios medios no va a llegar. Entonces, este datito de su familia refiere es muy importante, ¿no? Que ha tenido cambios de comportamiento. Ya si te dicen, por ejemplo, no, es que mi hijo siempre ha sido muy amable con nosotros, siempre está haciendo las tareas de la casa normalmente, pero últimamente, hace 2 días, empezó a hablar muchas lisuras, a insultarnos, a gritar, y esto es como que lo que es un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, ese datito es muy importante. Aparte de que tenga fiebre y esos trastornos del comportamiento, piensa sí o sí siempre en lo que es una encefalitis viral y en todo caso una encefalitis herpética, porque en la mayor de los casos es por el virus herpes simple, ¿ya? Entonces, ese es el datito es muy importante que lo tengan en cuenta. Inclusivamente también presenta episodios de alucinaciones visuales. A su llegada está desorientado en tiempo y espacio en persona, lo que es, ¿no? Alteración de la conciencia. Este es un paciente robot que sí o sí, si te van a preguntar algo, te lo van a decir, ¿no? El antecedente de la fiebre y del cambio de comportamiento y que su familia es el que te da los datitos, ¿no? Entonces, eso lo pueden guardar para preguntas de examen parcial, inclusivemente, ¿no? Listo, chicos. Entonces, aquí les he traído un diagnóstico que es por según la International de Encephalitis Consortium de 2013. Ya, es que hace una referencia, es que sí o sí van a tener lo que es una alteración del estado mental. Bien. Entonces, ¿eso cómo lo podemos evidenciar? Con el descenso o alteración del nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, en una escala de Glasgow menor de 13, ¿no? Bien, entonces cambios de la personalidad durante al menos, eso es importante que tengan en cuenta el tiempo, ya al menos en 24 horas, ¿no? Que desde hace 2 días, bueno, ya hace un día más que nada, porque 24 horas, ¿no? Ese tiene lo que es el trastorno del comportamiento, todo lo que ya les había mencionado, ¿no? Sin otra causa responsable, ¿no? Descartar otros tipos de patología, más puede tener el paciente fiebre, que este sea mayor de 38 horas, pero mira, en las 72 horas antes o después del inicio. Perfecto. Entonces también tiene lo que son las convulsiones, pero que no haya tenido trastorno epiléptico previo. No es que ya el paciente ya esté tratado con benzodiazepinas o con ácido valproico, que ya haya tenido lo que son convulsiones anteriormente, no cumple como un criterio. Ya simplemente que sea de nuevo, o sea, de inicio. Bien. También puede tener lo que es focolaridad neurológica, lo que les dije, afasia, ¿no? Pleocitosis, al menos 5 células por microlitro. Pleocitosis es el aumento de lo que los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y una neuroimagen que podemos evidenciar lo que es la inflamación del parénquima, que les dije, ¿no? Las hiperintensidades que puede presentar, ¿no? Por la misma inflamación, ya que saben que la resonancia magnética es muy sugestivo por lo que es una inflamación. Cuando nosotros buscamos lo que es una inflamación que no se puede apreciar a simple vista o por una tomografía, lo que es la resonancia magnética es más sensible, ¿no? Y interacción en el encefalograma, que principalmente, como les he puesto acá, en tipos de encefalitis ya no se utiliza lo que es el encefalograma, ¿ya? Pero si en todo caso lo van a hacer, va a tener lo que son las alteraciones frontotemporales, porque es lo principalmente que se ve afectado, ¿no? Entonces, una vez que tú tengas estos criterios, ¿ya? Y por ejemplo, les digo que siempre va a tener lo que es la alteración mental, y aparte tengan más de dos de los siguientes que los acabo de decir, es un diagnóstico posible. Bien, pero un diagnóstico probable es cuando tiene alteración de la conciencia más 3 puntos de lo que les acabo de mencionar acá, ¿no? Entonces es muy probable que tengas ya directamente una encefalitis herpética con la parte clínica, ¿no? El diagnóstico es más clínico. Eso quiero que tengan en cuenta. Bien, entonces, bien.
Como les dije, estos son los diferentes estudios que podemos utilizar, pero el más importante aquí es la punción lumbar, ¿no? En donde podemos valorar lo que es la líquido cefalorraquídeo, ya que esta es clave para diferenciar de otras patologías, ¿ya? Por ejemplo, una patología por tuberculosis, por hongo, ¿no? O por meningococo, las bacterianas, ¿no? Que es muy importante valorar lo que les he puesto este cuadrito de acá, ¿no? Que les va a servir mucho para la parte cuando estudien meningitis y sepan cuál es la posible etiología según la punción lumbar, ¿no? Que es importantísimo que se lo sepan. Por ahí está mi compañero, por ejemplo, es muy importante, eso siempre te ponen en el COE, en la punción lumbar, ¿no? Y esto es un cuadrito que se lo deben llevar sí o sí hasta el final. Bien, entonces ahora sí. ¿Qué es importante también, aparte de sacar todo, por ejemplo, lo que es la glucosa, sacar también lo que son las proteínas, la célula predominante a nivel del líquido cefalorraquídeo, es la detención del genoma vírico? Y es por eso que nosotros tenemos que hacer lo que es un PCR. Digamos que este es el principal diagnóstico del virus herpes simplex, ¿no? Porque acá, si te das cuenta, en el líquido cefalorraquídeo, tú solo vas a identificar que se trata de lo que es una infección viral, pero no vas a identificar en totalidad lo que es la causa, ¿no? O sea, cuál es el patógeno en sí, ¿no? Ahora sí, por eso que aquí les he puesto en amarillito que esta es de elección, o sea, la principal que nosotros debemos hacer para identificar que sí o sí netamente estemos frente a lo que es una encefalitis herpética, y esto que eso lo identifica, ¿no? Pero tengan en cuenta que este puede ser negativo cuando es muy precoz, o sea, es negativo en las primeras 72 horas. Entonces, si te dicen, por ejemplo, que un paciente ya va presentando hace un día nada más esa clínica y tú quieras hacer lo que es el PCR, puede que te salga negativo y te puede, digamos, hacer descartar cefalitis herpética de mala forma, ¿no? Digamos, un falso negativo. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta por temas de examen, ¿no? Que en las primeras 72 horas puede ser negativo. ¿Listo? En la resonancia magnética, nosotros podemos evidenciar alteraciones en mayor del 90% de los casos, ¿no? Aquí podemos evidenciar lo que son las hiperintensidades, como les dije, en el lóbulo más afectado, que es el lóbulo temporal o frontal, por eso le llamamos frontotemporal, ¿no? Que se extiende hacia la ínsula. Y esto puede ser normal de la misma forma cuando es muy precoz, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, si digamos, en lo que son los ACV hemorrágicos, ¿no? Por ejemplo, cuando es muy agudo, también la tomografía no lo podemos evidenciar, ¿no? De la misma forma, si este es muy precoz, no esté establecida en totalidad lo que es la inflamación, por ende también puede ser lo que es un falso negativo, ¿no? Bien, entonces, eso es importante y ahora que les digo, porque acá el líquido cefalorraquídeo, ¿cuáles son las características de una infección viral? Estos chicos tienen que llevarse sí o sí, ¿ya? Principalmente, esto, por ejemplo, que no se lo aprendan, ¿no? Tienen que evidenciarse, bueno, tener énfasis en lo que son el tipo de células que presenta, la predominancia, las proteínas y el ratio de glucosa, ¿ya? Desde ya les digo, por ejemplo, una bacteria, ¿listo? Para que pueda estar funcionando su metabolismo todo, necesita de glucosa. ¿Ya? Entonces, al necesitar de glucosa, este va a ir comiendo demasiado. Entonces, cuando se trata de lo que es una infección bacteriana, la glucosa va a estar disminuida, porque las bacterias comen glucosa. ¿Listo? Entonces, la glucosa está disminuida. ¿Ya? Entonces, eso sí quiero que tengan en cuenta si se van a guiar de forma rápida una glucosa, ¿no? Yo siempre me voy del frente a la glucosa. Entonces vamos así, de a pocos, ¿bien? Bacteriana. Ya, una infección bacteriana, por ejemplo, en las meningitis bacterianas, principalmente tenemos la predominancia de leucocitos, ya, o sea que va a ser los neutrófilos los que son de predominio, ya, pero tanto de viral como de tuberculosa y fúngica, la mayoría son linfocitos, ya es un predominio de linfocitos. Desde allá esta es la primera diferencia. Si ustedes ven, predomina de los neutrófilos principalmente, no los monomorfos nucleares, sino los polimorfos nucleares. Entonces estamos frente a lo que es una infección bacteriana. Y lo que les dije, que esta van a comer glucosa, entonces por ende el ratio de la glucosa va a estar disminuida y las proteínas aumentadas, lo que es inversa. ¿Ok? Entonces, hacer lo que es una infección bacteriana, digamos que esta genera lo que es una infección muy potente y por ende va a haber lo que es demasiada infiltración celular, ¿no? Y es por eso que los leucocitos están por encima de 1000. Bien, entonces desde ya tenemos las bacterianas. La viral, principalmente, no es lo que, que produzca lo que es una inflamación tan potente o tan fuerte que pueda generar tanta atracción de los leucocitos, por ende, esta está a menos de 1000, pero miren acá, la glucosa está en rangos normales, 0,6. Bien, y las proteínas también están disminuidas, no están incrementadas como la que está en una infección bacteriana.
Bien, la fúngica ahí los dejo, que no ha sido importante, pero la tuberculosa, miren acá. La tuberculosa, los leucocitos, también puede ver lo que es una infiltración, pero no en cantidades como una bacteriana. Ya tenemos de 100 aquí a 500 y lo que predomina siempre, ¿no? Es muy relacionado a lo que es la tuberculosis a los linfocitos, ¿no? Bien, y como hacer lo que es la tuberculosis, una bacteria, entonces la glucosa también va a ser disminuida y las proteínas incrementadas. Bien, entonces, en forma de resumen, bacteria aumenta proteínas y disminuye glucosa y principalmente predominio de neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. ¿Listo? Entonces, eso es importante que se lo saquen, por ejemplo, en el ECOE cuando les ponen lo que es la meningoencefalitis tuberculosa. ¿Ya? Entonces, ahí la tienen. Perfecto. Entonces, completito. Ahora pasamos al tratamiento. Lo que nos mencionan las guías y el libro es que una vez que tú ya sospeches netamente por la clínica, no necesitas esperar que, ay, no, que lo hago el PCR, que salga el PCR, los leucocitos, la punción, no, para iniciar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, tú tienes que apenas lo sospechas que se trate de lo que es una encefalitis viral, bueno, más que nada herpética, porque saben que es la principal causa, tú tienes que iniciar el tratamiento de forma precoz o de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, el fármaco de elección, como ya lo han visto también en su medicina uno para herpes, es el aciclovir, pero endovenoso. Se utiliza una dosis de 10 miligramos cada 8 horas. Bien, y esta lo podemos mantener de 10 a 21 días. Otra bibliografía lo he encontrado que nos menciona que se lo mantiene de 14 a 21 días, ¿no? Pero tengan en cuenta que se da desde 10 a 21 días. Bien, en todo caso también saben que el aciclovir puede producir lo que es una insuficiencia renal y por ende también si el paciente ya presenta lo que es la insuficiencia renal, tenemos que ir ajustando las dosis. ¿Ok? Como les dije acá, ¿no? El inicio precoz va a mejorar tanto el pronóstico como reducir lo que es la mortalidad. Ahora va a haber tanta porcentaje de que si tú inicias el tratamiento muy rápido y tienen que tener en cuenta que tenemos que iniciar el tratamiento menos de las 72 horas, ¿ya? De haber pasado lo que es el inicio de la clínica, ¿no? Porque una vez mayor de 72 horas, el efecto ya va a ser mínimo. Bien. La alternativa, si en todo caso no tolere o no está contraindicado lo que es la ciclovir en el paciente, es el foscarnet, ya que se utiliza 60 miligramos kilogramo cada 8 horas en perfusión endovenosa durante 1 hora por 14 a 21 días. Bien, entonces, y ahora se preguntan, si utiliza lo que son los corticoides, por ejemplo, en una meningitis bacteriana como tuberculosa, sí se utilizan lo que son los glucocorticoides para disminuir lo que es la inflamación tan potente que tiene esta misma patología, ¿no? Pero aquí, el glucocorticoides, más que nada, se utilizan en pacientes, lo que es una neurología, principalmente cuando ya tengan lo que es un edema cerebral muy grave, ¿ya? Después, no digamos que sea tan útil utilizar si que no presente esto lo que les estoy mencionando. Por aparte, también necesitamos lo que son los cuidados adicionales, que es la hidratación adecuada, ya que eso vamos a evitar lo que es la nefrotoxicidad por el aciclovir, como ya les había mencionado, y sí o sí necesitamos hacer lo que es el monitoreo neurológico, donde tenemos que estar valorando cada vez si va mejorando tanto lo que es la escala de Glasgow, vamos a ver también sus signos vitales frecuentemente, y si en todo caso el paciente ya presente lo que son las convulsiones, es en donde nosotros tenemos que utilizar benzodiazepina o algún anticonvulsivo, ¿no? Pero principalmente la benzodiazepina, ¿ok? Soporte vital también, por ejemplo, lo podemos utilizar, transmitir al paciente al UCI si está en casos graves o con alteración de conciencia ya ya por ejemplo en un estado de coma, por ejemplo, ¿no? El seguimiento principalmente lo vamos a hacer repeticiones, por ejemplo, de PCR en líquidos cefalorraquídeos. Si no hay mejoría tras aproximadamente, como les dije, que se va a mantener de 10 a 14 días, o sea, 10 a 20 días. Si ya pasa de 10 a 14 días y no hay respuesta, entonces sí o sí tenemos que volver a hacer lo que es un PCR si estamos frente al propio virus o a otro, ¿no? Entonces, cuando ya no haya respuesta a 10 o 14 días, es donde iniciamos el PCR, nuevamente lo repetimos, ¿no? Por aparte, también vamos a evaluar evaluación la neuroimagen. Más que nada esto no, ya la neuroimagen, porque esto vamos a evidenciar si la inflamación sigue estando persistente o va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, el pronóstico, principalmente que les dije, es una mortalidad muy alta, ¿ya? De un 70% de los pacientes, o sea, de un 100%, el 70, digamos 7 de 10 van a fallecer si no se da el tratamiento, ¿no? Es una mortalidad muy alta, ¿ok? Y el tratamiento con aciclovir, miren qué tanto disminuye lo que es la mortalidad. Lo baja en un 50%, ¿no?
Entonces es un montón, por eso siempre tienen que iniciar de forma inmediata, ¿ok? Pero aún así, por más que se administre lo que es el aciclovir, saben que es una inflamación que produce a nivel del parénquima encefálico, pueden presentar lo que son las secuelas neurológicas, ¿no? Por ejemplo, la alteración de memoria, afasia, convulsiones, inclusivemente los trastornos conductuales pueden estar presentes pese que ya se sacó de la afasia aguda al paciente, ¿no? Entonces, unos factores que van a empeorar el pronóstico viene a ser, le dije, ¿no? El retraso del inicio del tratamiento, edad avanzada o inclusivemente el estado de conciencia muy alterado al ingreso y la inmunosupresión, ¿no? Pacientes con VIH, ya saben que toda infección es muy potente, ¿no? Bien, chicos, entonces, para culminar de forma como siempre lo estamos haciendo, les he dejado unas preguntitas ahí en WhatsApp. No sé si lo pueden responder antes de responderlo aquí por vía Zoom, por favor. Si en todo caso necesiten una